Hoy día quiero compartir con ustedes algunas claves respecto a cuál es el nuevo rol, cómo poder atisbar, poder prepararnos también de mejor manera para el rol que se nos viene a todas las personas que estamos ligadas a la gestión de personas, dentro de un contexto no solo cambiante, que eso ya lo sabíamos, sino que además de un nuevo cambio paradigmático, ¿no? Una nueva perspectiva cultural que trae no solamente toda esta situación pandémica a nivel global, sino que también toda la enorme revolución tecnológica que estamos viviendo hace ya varios años y que se está viendo acrecentada por este contexto, que nos fuerza también de muchas formas a poder, a tener que gestionar nuestro trabajo y nuestra vida de otra manera. Entonces, en primera instancia, bueno, agradeciéndoles a los asistentes que están acá, quedando también a disposición ahí para las preguntas que vayan surgiendo, dándoles la bienvenida a este bloque del Seminario Internacional para conversar sobre este nuevo rol en recursos humanos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Isaías Sharon, soy de profesión psicólogo organizacional, candidato a PhD en Educación y Nuevas Tecnologías, máster en Desarrollo Organizacional y en fin me dedico a la gestión de personas, a la formación de personas también, en más de 14 países, hace ya más de una década, y muy contento de poder estar con ustedes compartiendo en esta instancia. Para iniciar, quisiera hacer una encuesta rápida, ¿no? Entre los asistentes, y pueden ahí dejar también sus preguntas, sus comentarios, pero por lo pronto, al menos que puedan reflexionar un instante sobre la siguiente pregunta que les he traído el día de hoy, y que tiene que ver con cuál es, a juicio de ustedes, el principal rol, el principal desafío más bien, que enfrentamos en recursos humanos en esta nueva era y en los tiempos que vienen. Y acá yo les he dejado algunas alternativas, pudiesen haber otras, por cierto, que ustedes también la pueden comentar ahí por el chat. Una de ellas es apoyar la transformación digital de las organizaciones. Cómo desde recursos humanos, desde la gestión de personas, podemos ser un aporte en todo el proceso adaptativo a este nuevo mundo digitalizado de una forma bien transversal. Una segunda alternativa es promover el bienestar organizacional, impulsar la transformación organizacional, el cambio, ser ejemplo de adaptabilidad y logro de resultados, como en la área de recursos humanos muchas veces somos promotores de cosas, pero no siempre somos el ejemplo de ellas mismas, y adaptarnos finalmente a lo que el negocio requiera, dado que esto va a depender, por cierto, de la organización en la que uno esté y de los desafíos que se enfrenten de manera particular. Yo desconozco cuáles serán las realidades de cada uno de ustedes, de los que están ahí del otro lado. Sin embargo, muy probablemente dentro de los desafíos que enfrentamos las personas que estamos ligadas a esta área de gestión de personas, están todas las anteriores, en mayor o menor medida, y por lo tanto prepararnos y saber cómo poder enfrentar estas diferentes líneas de trabajo es sin duda un desafío, no solamente de la perspectiva profesional, sino que también un desafío de la perspectiva de empleabilidad de los profesionales de recursos humanos, porque cada vez es una posición, no solamente en el área, pero también en esta área, más desafiante y más compleja, en el sentido de que son nuevas cualidades las que tenemos que desarrollar para poder hacer mejor nuestra labor. El viaje que me gustaría proponerles en este tiempo que vamos a estar juntos el día de hoy, tiene que ver con, primero, hacer un contexto actual, ¿no? De la gestión de personas, cuál es el estatus de esto por lo general, ver cuáles son los principales obstáculos internos que enfrentamos para saber cómo tenemos que trabajarlos y cómo poder avanzar en estos desafíos. Y finalmente, 5 focos para construir este nuevo rol de recursos humanos que en lo particular creo que hace tanta falta y que genera, además, si logramos implementarlo de buena forma, un impacto muy importante, no solamente en las personas y en las organizaciones, sino que también en los equipos mismos de recursos humanos y en el desempeño laboral de las personas que trabajamos en el área. Si comenzamos poniendo un poquito de contexto a esto, vamos a encontrar varias cosas que tenemos que considerar. En primer lugar, tenemos nuevas generaciones dentro del ambiente del trabajo,
Estas nuevas generaciones que cada vez corresponden a un número creciente de la fuerza laboral en nuestros países, trae no solamente una mirada diferente del trabajo y de las organizaciones, sino que también una forma de hacer que es distinta en algunos aspectos y que tenemos que considerar a la hora de gestionar los recursos humanos, porque la gestión de recursos humanos, para saber cómo gestionar mejor el recurso, debo entender qué recurso tengo, cuál es la cualidad de este, y las nuevas generaciones que han ingresado al mundo del trabajo están demandando nuevos elementos, como por ejemplo que sean trabajos más desafiantes, que sean espacios de aprendizaje, que les permita también cuidar y compatibilizar de mejor forma su bienestar y su crecimiento continuo. Y por lo tanto, hoy día una proporción importante de las generaciones que ingresan al mundo del trabajo o que están en sus primeros años del mundo del trabajo, la remuneración es un elemento, por cierto, sigue siendo un elemento, pero no es, en la mayoría de los casos, el elemento que va a marcar tanto la adhesión, la retención o la promoción de cualquier tipo de talento dentro de las organizaciones. Luego tenemos otro elemento que tiene que ver con la optimización de la cultura del trabajo. Esto no es nuevo, por cierto que no, pero sobre todo en este contexto se ve agudizado porque una de las cosas esenciales de cualquier sistema es mantenerse vivo, de cualquier sistema humano, de cualquier sistema social y también de cualquier sistema organizacional. Y en este contexto de pandemia, uno de los tremendos desafíos ha sido poder mantenerse vivo como organización. Muchas empresas, como ustedes saben, han tenido que reducir personal, han tenido que optimizar su estructura y por lo tanto la disminución de costos, la optimización de tiempos, además con una cultura del consumo, indiferentemente si es servicio o producto, cada vez más demandante, y esta es una tendencia global, no solamente ocurre en los países de América Latina, sino que en el mundo entero, que requieren mayor velocidad, mayor calidad, mejor relación costo-beneficio, en fin. Esto también pone a la organización en una lógica de tener que estar pensando cómo ser más óptima constantemente, cómo ser más ágil, que también se ha hablado mucho de esto y es un elemento muy importante en las culturas nuevas, y por lo tanto cuidar a nuestra gente desde recursos humanos sin descuidar el negocio se ha vuelto cada vez más desafiante, porque tenemos que no solamente promover un bienestar de las personas, que en muchos países además hay cada día mejores y mayores regulaciones legales para que las organizaciones tomen acción sobre esto, sino que también tenemos que hacer que esto sea compatible con la relación de costos, de tiempos y de productividad de la misma organización. Por eso muchas veces las áreas de soporte, donde se encuentra recursos humanos dentro del diseño organizacional, son vistas por la alta gerencia como los grandes bolsones de gasto por cómo destinan sus recursos y no siempre cómo esto se ve reflejado de forma lineal o más directa en la organización, situación que hace que muchas veces cueste mucho validar por parte de recursos humanos las propuestas, las tendencias o las nuevas prácticas que se buscan implementar. Un tercer pilar que podríamos identificar dentro de este contexto actual tiene que ver con la tecnología y el trabajo a distancia. Yo no sé cuántos de los que estarán acá conectados el día de hoy, antes de la pandemia, soñaban con tener teletrabajo al menos algunos días a la semana, o derechamente uno decía entre pasillos de que este trabajo lo podríamos hacer de cualquier lugar, no es necesario venir y perder tanto tiempo en los traslados y los costos asociados, en fin. Bueno, deseo concedido y esto nos pone en un desafío enorme porque no estábamos ni cultural, ni a nivel de infraestructura, ni a nivel de proceso, en la mayoría de los casos preparadas para afrontar de forma efectiva este nuevo sistema. La brecha en usabilidad digital es enorme, incluso en profesionales calificados. Las nuevas tecnologías, sabemos, es una herramienta no solamente que usamos cada día más, sino que van al alza en términos de su variedad y desarrollo, y por lo tanto requieren que los usuarios estemos al día también de cuáles son estas herramientas que están a disposición.
Y el trabajo a distancia nos pone una situación muy particular, porque además hoy, en lo inmediato, este trabajo a distancia no lo hacemos solamente estando en casa, quienes estamos, digamos, en actividad productiva, sino que lo hace hoy día en las escuelas virtuales y todo en un mismo lugar. Y la infraestructura no es, por lo general, la mejor infraestructura para poder tener todas las personas de un grupo familiar en un mismo lugar permanentemente, realizando diferentes labores, incluida la labor productiva en el caso del teletrabajo. Muchas personas hoy día trabajan sin un espacio propio para hacerlo, usando, no sé, el comedor de la casa, trabajando en su habitación, sin una infraestructura adecuada, poniéndonos esto en riesgo, por cierto, de enfermedades fruto de problemas de infraestructura, de ergonomía, en fin, así como también todo el estrés que significa abrir los ojos y estar en el trabajo y cerrar los ojos en la oficina o dormitorio, que en muchísimos casos es lo mismo casi, y por lo tanto esto nos trae a cómo gestionamos personas en la distancia, de forma remota, con realidades distintas de infraestructura, de vida familiar, de rutinas, de horarios, en fin, y que tenemos que hacer que todo esto converse cuidando a nuestro colaborador y cuidando también los objetivos estratégicos del negocio. Este desafío es un desafío probablemente de los más grandes que está viviendo recursos humanos hoy en el mundo entero, de cómo poder promover el bienestar, dar soporte psicoemocional, apoyar el desarrollo de competencias, generar las instancias de capacitación y todo esto en una estructura prácticamente en muchos lugares 100% remoto. Y a esto se nos suma el hecho de que ya muchas organizaciones en el mundo entero y de diferentes tamaños, las más icónicas o varias de las icónicas globales ya lo han declarado públicamente y es de público conocimiento, la decisión de decir, ¿saben qué? Nos vamos a quedar 100% pasado en la tecnología y con trabajo a distancia y no volveremos a las oficinas. Y esto tiene un cambio paradigmático importantísimo, no solo en la gestión de personas, sino que en la cultura en general. Esto significa de que las viviendas van a tener que estar pensadas en los próximos años para contar con espacios de trabajo y o de estudio dentro de la vivienda. Esto significa también de que la gestión de equipo y el desafío del engagement, de generar compromiso organizacional de forma remota, tiene hoy día otro matiz, otro sabor, porque es muy distinto generar compromiso organizacional cuando nos vemos físicamente y tenemos esta experiencia sensorial día a día, que en la distancia dentro de un equipo que muchas veces ni siquiera se conocen porque trabajan de manera remota, en fin, y lo hacen solamente sobre los procesos y las tareas. Entonces la tecnología y el trabajo a distancia viene a cambiar la forma de producir, viene a hacer que la tecnología cumpla un rol central para poder ser productivo en términos de nuestro quehacer en muchas posiciones, otras van a tener más dificultad en transitar hacia ese nuevo paradigma, pero viene a cambiar también cómo se lidera, cómo se trabaja, cómo uno se organiza y cómo se compatibiliza, que es uno de los grandes temas en las encuestas de clima a nivel global, la vida personal con la vida productiva o el trabajo. Y esto nos permite también construir un trabajo que tenga sentido, que no solamente logre los objetivos organizacionales, sino que también logre los objetivos o contribuya al logro de los objetivos personales de cada uno de los colaboradores. Este desafío es sin duda uno probablemente de los más grandes que tenemos hoy día. Y finalmente todo esto redunda en un cuarto pilar que tiene que ver con la adaptabilidad personal y la excelencia individual. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de la adaptabilidad personal? Probablemente es un concepto muy sencillo y todos nosotros vamos a entender a qué hago alusión, ¿no? O sea, la capacidad de poder adaptarnos a estos cambios que son cada vez más rápidos, al menos son vivenciados de esa forma, y que además son en el último tiempo de forma muy abrupta en muchos casos y con cambios en diferentes frentes del quehacer de la organización y de las personas. Pero el segundo ítem de este pilar de la excelencia individual involucra un desafío que probablemente, opinión muy personal,
puede que sea uno de los más lindos desafíos, pero también uno de los más complejos desafíos. Y que tiene que ver con, en un mundo cada vez más remoto, el poder de la autogestión, de la autodisciplina es central. Personas que requieren sistemas de control o jefaturas que estén encima para el control, no van a ser las personas que vamos a querer en nuestras organizaciones cada vez más ágiles, descentralizadas y autónomas. Necesitamos personas que, tomando y comprendiendo el desafío que tienen por delante, la tarea que se les ha encomendado, puedan entonces avanzar sin mayores dificultades a poder concretarla, coordinar, en fin, de manera autónoma. La lógica, por ejemplo, normativa de la mayoría de los países estableciendo cantidad de horas máximas posibles de trabajo, en algunos casos también cantidad de horas mínimas para los contratos laborales. Entonces, ya no tiene ningún asidero en este nuevo contexto y en este nuevo paradigma del trabajo, porque es más bien por objetivo y por lo tanto todo lo que tenga que ver con cronometrar horas de trabajo no me dice realmente lo que queremos saber o medir. Y para ello, entonces, la excelencia individual, nuestra capacidad de construir hábitos altamente productivos, enfocados en el logro de resultados, no solo en el trabajo, sino que en la vida en general y también en el trabajo, se vuelve un pool de competencias esenciales para los colaboradores que necesitamos hoy y vamos a seguir necesitando. Personas que son capaces de autorregularse, personas que son capaces de generar un proceso de accountability laboral, de dar cuenta y hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones y tomar acción, ¿no? Sin temor también a esperar un visado de alguien para poder avanzar, en fin. Y por lo tanto ya no tiene que ver una competencia meramente operacional, técnica, conductual, sino que va a tener un rol central la capacidad de construir hábitos en sí mismo, es decir, que cada uno pueda no solamente establecer hábitos propios, sino que modificar y saber cómo hacerlo. Esto requiere un nivel de desarrollo personal que la mayoría de las personas no tiene probablemente, y una gestión de nuestras competencias psicoemocionales, socioemocionales, a un nivel que también no tenemos hoy día el entrenamiento, y las áreas de recursos humanos, al menos en mi experiencia, tampoco siquiera la entienden aún de cómo poder abordarla, más allá de grandes conceptos y grandes titulares. Entonces, en el contexto actual de los recursos humanos, la verdad que tenemos acá dos grandes grupos, ¿no? Los que están con el freno puesto, esperando que esto pase y esperando instrucciones para saber cómo poder seguir avanzando en su quehacer, y aquellos que van a tener que tomar machete en mano para abrirse camino en un contexto nuevo y desafiante, pero que requiere de un nuevo estándar también y una nueva perspectiva para poder gestionar aquel recurso que en la mayoría de las organizaciones se declara permanentemente como el recurso central, que son las personas, pero que, siendo bien honesto, no siempre es así, y a veces, queriendo que sea así, no se sabe bien cómo plasmarlo en la realidad de la gestión organizacional. Algunas cosas en este sentido que todavía hacemos. Todavía gestionamos de forma reactiva y no proactiva. Todavía atendemos y apagamos incendios. Todavía nuestros profesionales, en la mayoría de los países, en una proporción importante de América Latina, en el mundo entero, pero para ponerlo en términos regionales, todavía nuestros profesionales no son buenos en la mayoría de los casos, ni tienen gran expertise personal en la generación de estructuras de planificación y de ejecución de esos planes, sino más bien somos grandes equipos de bomberos que reaccionamos a los eventos para poder apagar estas situaciones más que preverlas, planificarlas y poder atenderlas. Y esto le ocurre a las áreas de apoyo de manera recurrente. Y cuando digo las áreas de apoyo, por cierto, está recursos humanos, pero también están las áreas de TI, están las áreas de salud ocupacional, por ejemplo, que generalmente son estos equipos de bomberos que surgen y cobran relevancia o toman acción cuando algo ocurre. No es que cuando algo no pase no estén haciendo nada, están haciendo los temas usualmente higiénicos principalmente, pero no
previendo los procesos de cambio, porque en la mayoría de las organizaciones, lamentablemente, estos equipos, recursos humanos incluidos, no son parte del core, del board, digamos, de la mesa que toma las decisiones estratégicas y que proyecta esas decisiones estratégicas, sino que en muchos casos terminamos siendo los niños de los mandados de aquellas decisiones que han tomado otros y que no siempre se consideran las repercusiones en términos de la gestión del recurso humano. Por otro lado, la utilización de sistemas y herramientas de un mundo que ya no existe. La cantidad de reuniones, yo tengo muchos clientes que atiendo diariamente en diferentes organizaciones nacionales y multinacionales, y el nivel de reunionitis es otra pandemia dentro de las organizaciones hoy día. No saben los equipos por lo general y los líderes en particular gestionar a su gente sin verles las caras. Estamos acostumbrados a tener esa conversación face to face, a poder juntarnos, a poder tener reuniones igual de improductivas que las que se tienen hoy día a nivel digital muchas veces, pero desde esta otra relación, ¿no? Que nos podemos ver la cara, y esto lleva a que sigamos estableciendo sistemas, por ejemplo, de control, de seguimiento, de asignación de tareas, o la lógica, por ejemplo, de los perfiles de cargo como la teníamos hasta hace, todavía la tenemos, pero como respondía a un modelo más tayloriano de la producción, más lineal, cuando hoy día estamos en un paradigma de la agilidad, de la horizontalidad, de la redarquía, de generar estas redes de trabajo y a partir de ahí poder construir organizaciones más ágiles. Otra cosa que nos suele pasar todavía es que terminamos siendo los niños de los mandados, como les decía yo antes, de solicitudes de clientes internos que muchas veces no aportan valor tampoco a la organización. Y tenemos que dejar de hacer cosas que a veces son estratégicas para atender el pedido del gerente que tiene un rol mayor en la organización que el que desempeñamos nosotros, con pedidos que a veces son antojadizos, que son poco estratégicos, y donde a veces nuestra voz es escuchada, pero a veces no, o a veces nos faltan los argumentos suficientes para poder guiar esa toma de decisión, perdiendo mucha capacidad en nuestro rol y también en la injerencia sobre el negocio mismo y el impacto sobre las personas. Otra cosa que todavía ocurre en muchas organizaciones es que terminamos siendo el área administrativa de los documentos en vez de promover una cultura más ágil. Entonces, finalmente, quienes ven licencias médicas, remuneraciones, permisos, en fin, recursos humanos, y quienes ven cultura, bueno, un poquito de desarrollo organizacional, que a veces está dentro de recursos humanos en algunas organizaciones, y ahí va quedando un poco diluido este rol estratégico, y terminamos siendo de escritorio, del timbre, ¿no? Y finalmente esta posición es una pésima posición, no solamente para el área, sino que también para los profesionales que estemos dentro de esas áreas, porque nos resta posibilidad de impacto y de hacer algo que de verdad puede ser un trabajo precioso. Recursos humanos es un área preciosa. No siempre hemos sabido sacarle todo el partido, porque no siempre tenemos todas las herramientas para levantar la mirada y ver cómo se juega desde nuestra posición y cómo se contribuye desde esa posición. Entonces, cuando vemos todo esto, que puede sonar un poco desalentador, una mirada quizás un poco negativa, mi pregunta es, ¿qué tan preparados estamos, si estamos verdaderamente listos o listas para enfrentar la magnitud de este desafío? Significa no solamente enfrentar un contexto nuevo en muchas áreas, no solamente jugar un rol distinto al que veníamos jugando muchas veces, sino que también desarrollar en lo particular y en lo colectivo de nuestras áreas habilidades, destrezas, competencias estratégicas que probablemente hoy día no tenemos, Y por lo tanto, esto, la manera, creo yo, de poder abordarlo y cambiarlo, tiene que ver en primera instancia con mirarnos a nosotros y hacernos cargo de aquello que necesitamos desarrollar, que necesitamos aprender para luego externalizar desde el área a la organización completa. ¿Cuáles son los principales obstáculos internos que enfrentamos cuando hablamos de este proceso de recursos humanos en las organizaciones? Hay un estudio que se realizó hace 5 años atrás, 6 años atrás, si no me equivoco,
entre las principales organizaciones medias y grandes en Estados Unidos, y identificaron cuáles eran las dos prácticas, una lista larga, ¿no? Pero las dos primeras prácticas desde la gestión de personas que impactan negativamente a la organización, y que eran prácticas que todas las organizaciones tenían de forma transversal, algunas, por cierto, mucho más que otras, pero en todos los casos habían encontrado alguna situación relacionada a esto. Y la primera de ellas es esta práctica que les comparto acá en la lámina, que es contratar rápido y despedir lento. Y se lo grafico en una historia muy sencilla que probablemente ustedes conocen. Queda una vacante, ya sea por una desvinculación o porque una persona renunció, porque alguien se enfermó, o por la razón que sea, o por la carga laboral requieren contratar a alguien más, da igual. ¿Qué es lo que hace el líder del equipo? Solicita muchas veces a recursos humanos y al equipo mismo salir a buscar a la persona que les falta para poder llenar esa vacante lo antes posible, dada la necesidad que están teniendo en ese contexto. Todo se moviliza para ello, se ponen los avisos, se hacen las entrevistas, se eligen los candidatos y rápidamente, porque esto es una necesidad urgente, y rápidamente se escoge a quien mejor le pareció. No necesariamente a la persona indicada, sino que a quien mejor le pareció. Lo contratan a esa persona, lo ingresan, no tiene obviamente todas las competencias necesarias, fue una contratación a la rápida, y entonces vemos reflejado en ese proceso cómo el desempeño se ve afectado. La persona no rinde como se esperaba que rindiera esa posición. Entonces la organización empieza a dar soporte. Se hace un proceso de inducción, muchas veces la jefatura o algún colega se involucra para darle apoyo en ese proceso de aprendizaje. Otras veces la organización, por medio del área de recursos humanos, brinda una serie de capacitaciones de nivelación o apoyo para, y así va pasando el tiempo, y cuando el tiempo pasa, otras cosas más urgentes toman la agenda, y este elemento de alguien que tiene un rendimiento promedio o promedio a la baja, ya no sabe tan grave porque hay otras cosas que son más urgentes en ese día. Y de esa forma, la persona puede prevalecer, permanecer en la organización mucho tiempo, hasta que alguien toma las riendas del caso y dice, ¿sabes qué? No es la persona, vamos a desvincularla. Entonces, a un costo, por cierto, mucho mayor y con una pérdida de productividad enorme durante todo el tiempo que estuvo la persona. Y por lo tanto, esta práctica de contratar rápido y despedir lento es una práctica que en las áreas de recursos humanos no solamente hoy día ocurre, sino que tenemos que modificar. Es una necesidad para la organización. Es un daño no solo económico, sino que de logro de objetivos enorme para las organizaciones. Vale más, y hay estudios también que así lo avalan, tener sistemas de selección lentos, pero altamente efectivos, y una proyección de la dotación, que tener una política reactiva, no planificada en este ámbito, porque nos va a generar un costo enorme, y en ese ítem tenemos mucho que hacer desde nuestra área. Otro elemento que golpea muy fuerte tiene que ver con ejecutar acciones sin claridad de la cultura que se busca construir. Entonces vamos a implementar una tecnología porque está de moda, vamos a hacer algo porque todo el mundo lo hace, o queremos liderazgo para todos y elegimos un modelo de liderazgo cualquiera porque alguna consultora nos lo vendió, porque el gerente lo leyó en una revista, o por la razón que sea, sin preguntarnos, a ver, pero espera, ¿qué cultura queremos construir? Y esto quiero que lo miren ustedes desde la perspectiva de la idiosincrasia de los países y su nivel de prosperidad. Si uno hace un análisis cultural de los países, uno va a encontrar los motivos de por qué tienen los resultados que tienen, incluyendo los buenos y los no tan buenos de esos resultados. Entonces, yo hace años atrás tuve la posibilidad de ir a un plan de intercambio de estudio a Suecia, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención, en Chile somos campeones para las bebidas gaseosas, en fin, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era
la alimentación estándar en Suecia, que la gente comía pescado en el desayuno, que cuando iban a los restaurantes de comida rápida se pedía agua sin gas, de hecho la mayoría de las veces agua natural y no una Coca-Cola u otra cosa, y por lo tanto uno veía el físico promedio del sueco y veía la dieta promedio del sueco y uno dice, ah, esto no es magia, ¿sí? Es lo que esta gente hace, tiene que ver con su cultura. Y en la organización pasa lo mismo. Netflix, por ejemplo, tiene una definición cultural respecto al tema de selección muy interesante. A mí al menos me llama mucho la atención y me gusta, porque ellos dicen algo así como, en Netflix solo contratamos a los mejores, porque a los mejores les gusta ser cada vez mejor. Es decir, cuando yo tengo un proceso alineado con claridad a una cultura, cuando yo elijo basado en esa cultura, cuando desarrollo alineado con ese elemento, entonces lo que yo voy a tener es una escalada virtuosa dentro de la organización que va a incentivar y a promover que este desempeño siga mejorando en el tiempo. Y en el caso del ejemplo que yo les doy de Netflix, si yo miro a mi compañero que está al lado mío trabajando, mi compañero de trabajo es extraordinario, que es una persona competente, que yo puedo aprender de esa persona, que podemos trabajar en equipo, etcétera. ¿Qué genera eso en mí? Genera el deseo de ser mejor. Porque nadie quiere ser el malo del curso. Nadie quiere ser el último en la calificación de la lista. Entonces, por lo tanto, necesitamos construir cultura alineada. Y este elemento, entonces, es muy importante y la mayoría de las organizaciones no está clara cuál es la cultura que queremos lograr. Y ahí, si no es recurso humano quien dice algo fuera del dueño del negocio, ¿qué hacer? Ahí tenemos nosotros un eje donde podemos aportar, sin duda, de forma importante. Otro elemento tiene que ver con la falta de alineación interna. Yo les comentaba que dentro de este estudio en Estados Unidos habían encontrado varias cosas que golpeaban muy fuertemente los resultados organizacionales. Uno es contratar rápido y despedir lento, y el otro es este punto de la falta de alineación interna. Cuando usted está en una organización, cualquier organización, si yo hablo con el dueño me va a contar que la organización va en esa dirección. El gerente general, un poquito ladeado. Los gerentes de siguiente línea tienen miradas distintas y así hasta que llego al portero de la empresa y la verdad que el portero ve la empresa pero en otra onda, en otra lógica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esto? Imagínense que todos nosotros, todos los que estamos conectados ahora en este espacio, vamos dentro de un barco, ¿no? Y vamos remando dentro del barco. Y cada uno de nosotros rema para donde quiere. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a gastar muchísima energía y no vamos a llegar donde queríamos llegar. ¿Sí? Y esto es lo que le pasa a la mayoría de los equipos dentro de la organización y a la mayoría de las organizaciones en su conjunto. Que debido a que la gente no tiene claridad de qué se espera de ellos, cuál es el rol que tienen que desempeñar, cuál es la meta que tienen que cumplir, etcétera, entonces, o cómo van a ser medidos, entonces esto va generando que la impresión particular del colaborador se toma la agenda, cada uno tiene la suya, y finalmente hacemos fuerzas en dirección contraria muchas veces, o en direcciones al menos no alineadas, generando un desgaste de los equipos y una baja en la productividad y el logro de la organización. Entonces, uno dice, ya, sí, está bien, y ahí recursos humanos, ¿qué tiene que hacer? Apoyar a la organización en el alineamiento de los objetivos y los indicadores. Cómo se mide a la gente, cómo se contrata, cómo se hace un plan de sucesión, qué es lo que tiene que pasar para recibir un incentivo, cuáles son los objetivos, qué es lo realmente importante y qué cosa es secundaria, en fin, apoyar a los líderes, a la organización misma, a poder definir estos criterios para que todos sepamos con claridad dónde tenemos que llegar, de qué forma tenemos que hacerlo y qué se espera de cada uno en su desempeño particular. Otra de las cosas que nos dificulta este proceso de adaptación y que tenemos que estar atentos y mirar en nuestro contexto tiene que ver con estar enfocados en la tarea sin ganar perspectiva. Muchas veces estamos haciendo nada más. Oye, me pidieron
organizar tal programa de capacitación, yo estoy en esto solamente. No estoy mirando cómo este programa conversa con lo otro, cómo esto construye un plan estratégico de la organización. No estoy viendo nada de eso, estoy solamente en la tarea. Cuando estamos puestos en la tarea, nos perdemos en el bosque, ¿sí? Nos perdemos dentro del bosque. No tenemos esta perspectiva y por lo tanto podemos estar perdiéndonos una perspectiva de impacto, podríamos estar perdiéndonos elementos del entorno que están teniendo una injerencia también en nuestros resultados y en los desafíos que se vienen por delante en nuestro contexto y en otros, ¿sí? Ahí sumarme a los comentarios del equipo de Proactivo, pueden ir dejando sus consultas, sus comentarios también, para que los podamos tomar y podamos generar un espacio ahí de conversación digital. Y por último, otro elemento que nos obstaculiza muchas veces es seguir considerando algo normal cuando nivelamos bajo la lógica de lo que hay. Uno dice, oye, es que este no es el resultado esperado, sí, pero es el que hay. Es que este no es el colaborador que queríamos, pero es el que tenemos. Está bien, uno hace gestión con lo que tiene, eso es verdad, pero normalizar el estándar bajo lo que hace es construir una cultura de bajo estándar. Es así de sencillo. Si a mí me parece normal que la gente llegue tarde, si a mí me parece normal que la gente llegue al trabajo a tomar desayuno, si me parece normal que nadie cumpla los tiempos, que se llegue retrasado a las reuniones, o me parece normal llegar a una reunión que no tiene tabla ni claridad para nadie, en fin, entonces no me puedo quejar del desempeño de la gente. La evaluación de desempeño tiene que ser pésima con el que está a cargo de esto, porque está promoviendo una cultura de bajo desempeño. Por lo tanto, este conformismo que muchas organizaciones lamentablemente tienen, o esta lógica paternalista de estar en esta perspectiva de que hay que cuidar a la gente, aunque los resultados no se den, aunque la gente no haga lo que le corresponde, en fin, tenemos que cuidar cuál es el elemento cultural que queremos promover dentro del equipo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos con la realidad que tenemos? Lo cierto es que tenemos un estado de realidad, que tenemos un estatus hoy día frente a nosotros y que algo tendremos que hacer al respecto. Bueno, yo les quiero proponer en esta charla del día de hoy 5 focos para este nuevo rol que nos permiten jugar en esta era ya 4.0. La cancha cambió, ¿sí? Y no cambió solamente con el coronavirus. Opinión personal, el coronavirus vino a darle el empujón para caer, ¿no? A donde tenía que caer. Pero esto venía arrastrándose hace mucho tiempo. Era tendencia en algunos lugares muy piloto, y hoy día lo tenemos transversal y tenemos que ponernos a tono si queremos salir airosos de todo este proceso. Lo primero que tenemos que ver, y que es parte esencial de nuestro nuevo rol, es que tenemos que entrar al trabajo de gestionar en base a cultura. Y esto requiere, en muchos casos, tener que definir con claridad cuál es esta cultura. Porque si no sabemos cuál es la cultura, no tenemos mucho que hacer acá. Y hay organizaciones que ya tienen conformada una cultura, hay organizaciones que quieren construir su cultura, hay otras que quieren transitar desde una hacia la otra, en fin. Y recursos humanos debiera ser, a juicio personal, uno de los pilares esenciales que ayuda a la promoción, la construcción y el establecimiento de una cultura organizacional. Sin embargo, ¿cómo se hace eso? ¿Cuáles son los pilares de construir una cultura? Es muy fácil decir, sí, cambiar la cultura acá, la cultura allá, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se come esto? Entonces yo les quiero compartir 5 ingredientes de esta preparación para que sepamos cómo se come la cultura. ¿Okay? Lo primero que tenemos que definir en una estrategia de cultura son los valores que vamos a marcar para la organización. ¿Okay? La organización tiene un esquema valórico. Este esquema valórico debiera ser reducido, ¿no? O sea, 2, 3, máximo 5 valores, más que eso ya se nos vuelve un poco inmanejable muchas veces,
Pero vamos a hacer entonces gestión por cultura y necesitamos saber cuáles son los valores. Los valores son aquellas cosas que la organización señala que son esenciales, que son los pilares que rayan la cancha donde vamos a jugar. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que los valores se declaran, pero no se usan para hacer gestión. Y no se usan por varias razones. No se usan muchas veces porque la misma declaración del valor es poco operacional. Es decir, no sé en qué se ve reflejado, ¿no? Por ejemplo, decimos, por decir cualquier cosa, que un valor de la organización es la transparencia, o la claridad, o la honestidad, en fin. Y uno dice, perfecto, suena bien, pero ¿en qué se traduce? ¿Qué hace esta organización que da cuenta de ese valor? ¿Cómo trabaja esta organización que hace carne esta declaración? Por lo tanto, lo primero es que el valor es una definición corta y con una explicación operacional que podamos contrastar en una experiencia o comportamiento. ¿Sí? O sea, una declaración corta con una definición operacional que podamos contrastar. Que usted va, lo ve, lo vive y dice, pasa o no pasa. ¿Okay? Lo segundo es que la definición de valores tiene que estar usada en el eje, en la columna vertebral de la gestión de personas. Es decir, no vamos a seguir por currículum. Sabemos hace mucho tiempo de que eso no nos dice tanto, por ser amoroso, ¿eh? A veces no nos dice nada. Pero sabemos que no es el criterio decisor de una buena o una mala contratación. Por lo tanto, lo que sí vamos a ver, lo que sí vamos a hacer, tiene que ver con la contratación, la promoción, etcétera, de los valores. Si en mi organización un valor es disfrutar lo que se hace, y usted tiene un trabajador que logra las metas, pero anda con la cara de 3 metros todos los días, ¿qué se hace en una organización promedio? A la persona no se le despide porque logra las metas. Pero en una organización que hace gestión por cultura, uno dice, esta persona no es para esta empresa, por mucho que logre los resultados, porque no cumple el valor. Entonces, cuando hacemos esta definición de valores tenemos que pensar, por un lado, que sea operacional, que lo podemos contrastar, y por otro lado, que es un indicador que vamos a utilizar para nuestro proceso de gestión de personas, para la selección, para el reclutamiento, para la contratación, para el desarrollo posterior, para los planes de sucesión, ¿sí? Y también en la política de desvinculación. Si no, pretender hacer una gestión cultural, si es que los valores no van a ser usados para la gestión, es un discurso, pero no es realmente un cambio de cultura. Lo segundo, el segundo ingrediente tiene que ver con las personas. Y cuando digo con las personas, acá tenemos que hacer igual como lo hacemos cuando estamos involucrados en temas comerciales, que uno construye el perfil del cliente, tenemos que construir el perfil del colaborador, ¿sí? ¿Cómo es un colaborador de esta organización? ¿Qué valores tiene? ¿Qué prácticas tiene? ¿Qué características tiene? ¿Okay? Y este elemento va a ser importante porque una cosa es cómo va a operar la organización como entidad y otra cosa es cómo va a operar el colaborador como entidad. Obviamente ambas tienen que estar relacionadas, tienen que tener una lógica común. Sin embargo, son elementos distintos. Entonces, acá en este segundo ítem de las personas, vamos a hacer un perfil del colaborador que estamos buscando, el colaborador que queremos dentro, cuáles son su forma de comunicarse, qué es lo que busca, qué le motiva, cómo trabaja, en fin, ¿no? Para que esto sea realmente una gestión por cultura que va a promover la alineación interna. Hay una pregunta acá de Abel, dice, ¿se puede realizar un alineamiento de valores de las personas con las de la organización? Se puede, sin embargo, muchas veces es forzado. Y por lo tanto, por eso es tan importante esto que estamos hablando de la cultura, porque el esfuerzo de alinear valóricamente a una persona con una organización es altísimo y la probabilidad de no lograrlo también. Se puede, pero la probabilidad de no lograrlo es alta. Por eso, ¿qué es lo que hacen las organizaciones que llevan la delantera en estas prácticas? Es que seleccionan por cultura, es decir, seleccionan por los valores.
Entonces, lo que me queda es alinear las competencias, los procesos, el quehacer, pero no la mirada valórica y cultural, porque esa ha sido considerada desde el primer instante para poder hacer la gestión interna. Tercer ingrediente, política de la empresa. Una empresa necesita una política y muchas organizaciones, la mayoría, tienen una política, mejor o peor definida, pero tiene una política. En muchas organizaciones, cuando uno lo contratan, le entregan la política y en muchos lugares es un verdadero libro, ¿no? Estoy buscando uno acá en mi escritorio, no tengo ningún libro a mano. Un verdadero libro que uno verdaderamente no lee. Seamos honestos, yo todavía no conozco a nadie que agarre la política de la empresa y se la conozca bien, o la haya estudiado en detalle, al menos que sea el área legal de la empresa. Y acá yo quiero hacer una analogía que espero que se entienda bien. Yo siempre cuando explico esto de la política de la empresa, me acuerdo de las tablas de los 10 mandamientos que le entregaron a Moisés en la historia bíblica. Y uno dice, oye, en esta historia, no quiero entrar en una opinión religiosa, solamente sígame el ejemplo. En esta historia, donde Dios le entrega a Moisés la tabla con las tablas con las 10 leyes, no le entrega un libraco, le entrega 10, un decálogo muy operacional. Le dice, no matarás. Listo. Imagínense, sumamente claro, sumamente operacional. Y así todo no se cumple, no siempre como uno quisiera. ¿Sí? Entonces, la política de la empresa debiera ser algo similar, es decir, algo breve, con enunciados operacionales. Yo estuve una vez en Boston en una empresa de tecnología y ellos tenían dentro de su política que eran 3 cosas, había una que me llamó mucho la atención, ellos desarrollan software y decía, nuestra política es entregar rápido. Entonces, a los colaboradores también se les medía por cumplir la política. Ellos hacían un desarrollo de tecnología y tenían que entregar su desarrollo a su equipo o a quien correspondiese rápidamente. Era la política de la empresa. Entonces uno dice, ¿cómo me miden si yo cumplo la política o no? Claro, la política no son los procedimientos, el detalle, son los mandamientos de la empresa, que tienen que ser claros, operativos, cortitos, que la gente los entienda, que se puedan comunicar con facilidad. ¿Eh? Hay una política, por ejemplo, en uno de mis clientes, que es una multinacional del retail, con el que trabajo hace ya varios años, que tienen pegado en diferentes partes de su oficina, una frase que dice la política de la puesta de sol, así le llaman a ellos, la política de la puesta de sol. Y la política de la puesta de sol es, y abajito está la explicación, dice, antes que se ponga el sol, usted terminó su trabajo del día. ¿Sí? Entonces, oiga, antes que se ponga el sol, usted no tiene correos electrónicos pendientes, es política de la empresa. ¿No? Entonces, toda la gente sabe que una vez que se pone el sol, ¿sí? En invierno más temprano por estos lados, en verano más tarde, pero una vez que se ponga el sol, entonces ya terminó la jornada. Estamos listos. ¿Sí? Cada empresa tendrá la suya, pero la política es muy importante que sea operacional, que sea clara, que la podamos aterrizar con mucha concreción. Cuarto, beneficio y plan de carrera. ¿Qué ofrece la organización y cuál es el camino que uno tiene que seguir para poder hacer carrera dentro de ella? Este elemento tiene que ser, digamos, transparente para la gente, tiene que ser claro. ¿Sí? En el fondo usted me está pidiendo que yo cumpla los valores, me está pidiendo que cumpla las metas, me está pidiendo que cumpla la política, me está pidiendo todo esto. Perfecto. Dígame, ¿qué gano yo como colaborador? ¿Cuáles son mis beneficios? ¿Cómo crezco yo como colaborador de esta organización? ¿Cuál es mi plan de carrera? Esto debiera ser claro y lamentablemente todavía es muy casuístico, ¿sí? Y terminamos ascendiendo por razones que no siempre son las mejores razones o que no siempre están alineados a lo que va a pasar realmente. ¿Cuántos jefes llegan a ser jefes porque hacían bien su trabajo anterior y lo suben a jefe y no saben ser jefe? Y por lo tanto, usted perdió un excelente colaborador y probablemente también perdió un jefe.
Entonces, los planes de beneficio y los planes de carrera tienen que estar muy claros y muy transparentes a los colaboradores, tanto para la atracción de talento como también para la retención del mismo. Y el quinto ingrediente de un plan de cultura tiene que ver con el lugar, ¿sí? Si usted piensa de nuevo en este ejemplo que yo les daba de las culturas nacionales, están asociadas a un territorio, ¿no? Y las características de este territorio. En las organizaciones pasa lo mismo, y este es un desafío hoy día que estamos remoto, que estamos trabajando remoto, y que muchas empresas se van a quedar remoto, porque el lugar de trabajo entonces ya no es la oficina. Y por lo tanto, cómo yo construyo experiencias que sean portátiles también es un desafío. El otro día estuve con una organización que mandó a sus colaboradores, además del computador y una tacita con la marca y todas las cositas así como para que se sientan vinculados con la empresa, mandó unos tarjetones para colgar en la puerta, que cuando decían si estaban trabajando, si no estaban trabajando, en fin, como las tarjetas de las puertas de los hoteles. Eh, y todo esto brandeado, todo lo demás, buscando precisamente cómo construir una atmósfera de trabajo en los colaboradores independientes donde estos se pudiesen encontrar, ¿no? Acá tengo una pregunta de Jorge Martel que dice, ¿cómo mantener la cultura sólida en esta época de COVID, de incertidumbre? Las empresas se han visto en la necesidad de despedir y reducir remuneraciones. Sí. Bien, a ver, mi experiencia es la siguiente en esto, Jorge. Creo que lo primero es ser claro y transparente, ¿sí? Eh, Creo que es lo fundamental para poder construir una política que realmente uno diga, ¿sabes qué? Esta organización se hace cargo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en estos tiempos donde van a haber reducciones, donde van a haber reducciones de gente, donde van a haber reducción de remuneraciones, donde van a haber otros tipos de cambios, creo que es muy importante que la organización anuncie cuáles son los cambios, pero que también anuncie cuáles son las cosas que van a cambiar primero y las que van a cambiar después, e incluso las que la organización pretende que no cambien. Y que en eso sean honestos, ¿sí? Por ejemplo, yo me ha tocado ver empresas en esta temporada que han señalado, mire, nuestra primera medida va a ser reducir algunas remuneraciones porque no queremos despedir a nadie. Si los indicadores llegan a tal punto, vamos a tener que despedir gente, ¿sí? Y el plan es este así, esto asá y esto allá. ¿Bien? Si paralelamente vamos a reducir costos en esto, o sea, ser transparente, si mire, realmente la empresa se la está jugando por poder mantener estos valores, ¿sí? Y cuidar a su gente, que sería lo ideal, pero también tenemos que cuidar la sostenibilidad de la empresa. Y para eso, este es el plan y ser muy transparente en ello. Lo otro, ¿cómo yo logro cuidar a mis colaboradores en términos inmateriales? Y ahí los líderes tienen un rol importante y recursos humanos de poder darle soporte a estos líderes. Finalmente, las personas somos emocionales. Si alguien se preocupa de mí, si me envían, hay empresas yo conozco que le han mandado, no sé, cajas de mercadería o soporte de diferentes tipos a las personas que han sido contagiado de COVID, en fin, y tú marcas la presencia, eso genera muchísima fidelidad organizacional. Cuando a usted lo ha ayudado a alguien en momentos difíciles, usted de eso no se olvida, al menos que tenga o muy mala memoria o una estructura valórica bien distinta a la que por lo general se promueve. Por lo tanto, estar cerca desde el punto de vista emocional del soporte afectivo, de la preocupación personal, nos va a ayudar en este tiempo a generar también ese espacio y esa preocupación. Aquellas organizaciones que están volviendo paulatinamente a la presencialidad, creo que también va a ser importante no solamente las medidas sanitarias que ya están dadas por las autoridades al respecto, sino que poder destinar tiempo y contexto a acogerse y hacer este espacio de contención.
hay encuestas que muestran que incluso sobre el 70% de las personas que renuncian a una organización lo hacen por estas razones afiliativas. Es decir, es tan importante como mantener el empleo o la remuneración, mantener el vínculo y sentirse acogidos por la organización en las necesidades que éstas puedan tener. Voy a atender acá otra consulta que envían. Lucy dice, ¿cómo puede la persona que fue analista, al ser ascendido, lograr el éxito? Ok, vamos a conversar un poquito de eso, Lucy, respecto a las competencias claves para ese plan de sucesión. Encantado de compartirles un poquito más de eso. Francisco, Isaías, excelente tema. Mi consulta es la siguiente. En tu experiencia, ¿cómo puedo rediseñar la cultura de mi empresa? Más aún en una época de COVID-19, donde todos estamos muy sensibles a esta coyuntura. ¿Qué tipo de análisis debemos realizar en primera instancia? Perfecto. A ver, yo lo que les recomendaría es lo siguiente, respecto a esta consulta. De estos 5 pasos, tenemos que hacer un levantamiento de lo que hay hoy, ¿sí? Cuáles son los valores y cómo se operacionaliza, cuál es el perfil de nuestros colaboradores y cuál es el que queremos, y así por cada punto. Y luego hacernos un plan que permita ir satisfaciendo estas brechas en el tiempo. Construir una cultura organizacional toma tiempo. Modificar una que ya está construida puede que nos tome un poco más de tiempo. ¿Okay? Y por lo tanto, una organización que se quiere embarcar en esto tiene que saber que se está embarcando en un tema que no es sencillo realmente, que lo podemos obviamente hacer un poco más amoroso el viaje, pero que no es sencillo, y donde vamos a tener que ir haciendo un acompañamiento en el tiempo, probablemente un par de años, para que esto se vaya instaurando y que sea coherente. Y que en ese proceso va a haber gente que se va a subir al carro y se va a adaptar a esta nueva cultura, y va a haber gente que va a haber que sacar del carro porque no son las personas que realmente van a empujar esta cultura. Y como sabemos en recursos humanos, si las cabezas no están involucradas, no hay nada que hacer. No tenemos nada que hacer, mejor nos vamos para la casa, no hay nada que hacer ahí. Entonces los primeros involucrados, comprometidos, que tienen que encarnar este proceso son las cabezas de la organización. Y de esa perspectiva, por eso yo les decía el tema de la excelencia individual, cómo nosotros en recursos humanos, desde lo que nos compete y lo que podemos hacer, somos también ejemplo en eso. Yo les comparto lo siguiente. Hay un documento, una guía práctica de cómo desarrollar cultura, muy sencilla, y les voy a dejar acá en el chat, ¿ya? Cómo lo pueden buscar. ¿Okay? Si ustedes escriben ahí Culture Code HubSpot, ellos tienen una guía de 5 pasos para construir una cultura organizacional, es muy sencilla, es muy clara, ¿no? El desafío es implementarla, ¿no? Pero es muy clara de entender para saber los pasos y demás, se las comparto, lo pueden descargar, es gratuito y les puede ayudar. Pero yo lo primero que te diría a la pregunta, Francisco, tiene que ver con hacer un levantamiento de estos 5 elementos hoy y cómo serían estos 5 elementos en la cultura que realmente deseamos construir para poder luego hacer un plan de transición en cada uno de estos factores que involucra cada uno de estos, ¿no? O sea, desde la definición hasta involucrarlo en la gestión, en la selección, en la capacitación, en el desarrollo, etc. ¿Ya? Encantado, Francisco. Miguel, que dice aquí, buenas tardes Isaías, ¿por qué a las empresas se les hace tan complicado adoptar un cambio de transformación cultural y solo se quedan en reducción o reestructuración organizacional? Bueno, a ver, yo creo que acá tenemos que entender lo siguiente. Hay cosas que se le hace más fácil a la empresa, pero seamos honestos, las empresas las hacen las personas y las decisiones que se toman también es porque se le hace más fácil a las personas. Es más fácil reducir gente y reducir costos que innovar, hacer un proceso de transformación interno, cambiar la cultura, producir diferente, abrir nuevos mercados, en fin. Por cierto que es más fácil amputar que inventar algo nuevo. Y esta es una situación no solo de la organización, sino que de las personas en general, ¿no? Hay un elemento que muchos estudios lo muestran, que es muy interesante desde la psicología cognitiva, que muestra, se llama la regresión a la media, ¿no? Y en el fondo lo que da cuenta es que las personas y los sistemas
independiente si tienen en alguna ocasión un bajo desempeño o en alguna ocasión un alto desempeño, tienden a regresar a los valores medios. Es decir, que es muy difícil mantener un proceso de cambio en el tiempo, constantemente, tienden a volver muchos de esos elementos. Y también es muy poco probable que alguien tenga siempre mal desempeño, va a tender a subir a la media en muchos de esos momentos. Por lo tanto, la transformación es un cambio de cabeza, a mi gusto, Miguel. Es cómo nosotros instauramos la necesidad de hacer las cosas distintas y empezamos, espero que se entienda bien este término y que no suene tan fuerte, a despreciar estos enunciados que muchas veces decimos o escuchamos en las organizaciones de ¿y para qué hacerlo distinto si esto funciona? Ahora, uno de los grandes desafíos de la transformación no tiene que ver con la transformación misma, que por cierto ya lo es, un desafío enorme, sino que tiene que ver cuando innovamos, cuando cambiamos, la decisión estratégica de qué es lo que no vamos a cambiar. Cuando nosotros diseñamos un plan de cambio, hoy día sobre todo, que el cambio es algo de moda, no solamente porque ocurre, sino que porque en todas partes decimos, necesitamos cambiar, necesitamos cambiar. Entonces uno dice, perfecto, sí, necesitamos cambiar, pero ¿qué cosa debe permanecer? Esa decisión de qué es lo que debe permanecer es muy relevante y tiene un impacto importante en la estabilidad de una cultura organizacional. Cuando algo cambia, no cambia todo. Hay cosas que se mantienen. Definir cuáles son es fundamental. Bien, para continuar, no sé ahí si me avisa la coordinación de proactivo cómo vamos con el timing, pero yo continúo. Entonces, no tengo el enlace en este momento, Francisco, pero si lo pones ahí en Google, te sale de los primeros en el navegador. Ok, entonces, yo creo, esto es una opinión personal, pero ustedes me dirán si le hace sentido, que nosotros en recursos humanos tenemos que trabajar como los croupiers del casino. Es decir, tenemos que ser el que reparte las cartas. Tenemos que dejar de ser el niño en los pedidos, ¿ah? El que reacciona, el que le llega la solicitud tiene que salir a buscarla, el que estamos permanentemente atendiendo al cliente interno de una forma asistencial para poder ser el que reparte las cartas. ¿Qué significa ser el que reparte las cartas? Yo no puedo repartir lo que no tengo, necesito primero tener cartas. Y la primera carta que tenemos que tener es nuestra carta de integridad, es nuestra carta de ejemplo. Yo no puedo estar a cargo de los planes de desarrollo si yo no me desarrollo. No puedo ser el responsable de apoyar las evaluaciones de desempeño si mi desempeño es malo. No es congruente, no es sostenible, nos debería dar vergüenza si es que ocurre. Por lo tanto, lo primero que yo creo que tenemos que trabajar individualmente es en ser ejemplo en aquello que hacemos. No digo ser infalibles porque somos humanos, ¿sí? Nos vamos a equivocar, hay cosas que no van a salir bien, pero dar el ejemplo, incluso cuando las cosas salen mal, de cómo enfrentamos, de cómo resolvemos, de cómo trabajamos esos elementos. Lo segundo, tenemos que aprender a repartir bien las cartas. ¿Y qué significa repartir bien las cartas? Darle a cada quien en la organización aquello que realmente marca valor. No necesitamos dar el mazo entero. A veces con 2 cartas hacemos blackjack y ganamos la mano. No es necesario todo el mazo. Y esto también ocurre dentro de las organizaciones cuando atendemos a diferentes áreas de poder entregar aquello que verdaderamente va a dar valor y va a marcar la diferencia. Por otro lado, veo ahí un par de preguntas, las tomo enseguida para no pasarme tanto en el tiempo con las cosas que les quiero compartir. Por otro lado, ser un soporte y un modelo. Nuestro rol en recursos humanos es un área de soporte. Debemos entender ese rol y ser el mejor soporte. Cuando usted tiene un pilar de una casa, que es el pilar estrella que sostiene toda la casa, usted lo quiere sacar, usted lo quiere mover, usted lo quiere cambiar,
No, usted lo quiere mantener y quiere que esté en las mejores condiciones posibles porque sabe que es un soporte vital para que la casa se mantenga en pie. Si nosotros hacemos de eso nuestra área de recursos humanos, en este proceso de transformación, entonces nos convertimos en un actor estratégico de verdad, que es lo que cuando conversamos entre colegas de recursos humanos siempre decimos, pero entre nosotros necesitamos que el gerente general, el dueño, el directorio también lo diga, también lo crea. Y por lo tanto, necesitamos hacer un aporte y un modelo de cómo se hacen las cosas, de las buenas prácticas, de la productividad, de la eficiencia, del bienestar, etc. ¿Estamos realmente enfocados al servicio oportuno? O, esta es una expresión muy chilena, el resto son un cacho, son un problema. Cada vez que me llama el gerente de esa área, no sé qué, yo digo, ay, ¿en qué momento? ¿Sí? O logro ser oportuno y dar un servicio de valor. O sea, ser un croupier que llega a tiempo y que dispensa la carta adecuada para dar soporte. Si yo logro esto, lo único que esto está ganando empleabilidad, está ganando valor estratégico, está ganando desarrollo interno, o sea, de verdad, colegas, es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Esa discusión de que somos el corazón del negocio porque lo más importante del negocio son las personas, suena bien, pero no es verdad. Son muy pocas las organizaciones que tienen a sus gerentes de recursos humanos sentados en un directorio que realmente corte y pinche. ¿Sí? Son pocas las organizaciones. La mayoría de las veces son las áreas simplemente que tienen que ejecutar. Y para salir de ahí necesitamos tener valor agregado. Y ese valor agregado está en este rol bien realizado. Lo segundo, voy a ir un poquito más rápido porque si no, no llego con el tiempo que me indica acá el equipo. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional, respondiendo a cuáles son estas competencias que alguien me preguntaba antes, es el pool de competencia clave para potenciar el desempeño. No la formación técnica. Eso es fácil. Usted se mete a YouTube, busca un tutorial y aprende un millón de cosas. Pero la capacidad de inteligencia emocional es clave. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, les paso un dato. ¿Qué muestran los estudios? Coeficiente intelectual predice el desempeño hasta el día que esa persona se convierte en jefe o jefa. El día que esa persona tiene personas a su cargo, coeficiente intelectual correlaciona de manera inversa y coeficiente emocional, inteligencia emocional, correlaciona de manera directa. Es decir, si queremos hacer esta transición a jefatura y de ahí para arriba, necesitamos desarrollar el pool de las competencias emocionales. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir, primero, ser más efectivos. ¿Qué significa ser más efectivos? Lograr el resultado propuesto. Punto. Si usted juega la pelota, juega fútbol, es meter goles. Tenemos jugadores que corren los 90 minutos. Está bonito, se ven bien, se ven comprometidos, mojan la camiseta. Pero si no meten goles, muchas gracias. Si no habilitan para que otro meta el gol, tampoco nos sirve. Para tener gente que corre, mejor se cambia a ser maratonista. Pero en el fútbol necesitamos meter goles. Y en la organización también. Y por lo tanto ahí tenemos un elemento que la inteligencia emocional nos ayuda a ser más efectivos, a ser más asertivos, a poder concretar de mejor manera. Segundo elemento que los estudios muestran donde la inteligencia emocional va a generar una diferenciación son las relaciones humanas. A mayor inteligencia emocional, mejores vínculos, y estos vínculos, a mejores vínculos, mejores redes de apoyo, mejora la salud, mejora la empleabilidad, mejora los ingresos. Las personas que tienen mejores redes de apoyo se enferman menos, en fin. Hay un montón de investigaciones que muestran que tener relaciones más saludables contribuye a nuestra vida de forma extraordinaria. Tercer elemento, el bienestar. ¿Qué es el bienestar? El bienestar es la salud física y mental y el nivel de energía que usted tiene para desarrollar las actividades. Así que si se siente cansado, anda un poco enfermo, entonces su bienestar está bajo. Inteligencia emocional también se ha visto que correlaciona con nivel de bienestar. Es decir, la gente con mejores competencias, con mayores competencias en inteligencia emocional, se siente mejor, tiene mejor salud, cuenta con más energía y finalmente tiene una mejor calidad de vida. ¿Y qué es esto? Es la sensación, la percepción subjetiva que tenemos de la vida que llevamos. Puede que estemos enfermos, pero decimos nuestra vida es una bendición y estamos agradecidos. O puede que tengamos salud y mucha energía, es decir, mucho bienestar, y así todos consideremos nuestra vida una mala vida. Y por eso es tan importante pensar en esto cuando pensamos en el desarrollo personal, profesional y en la efectividad de amplio rango. Punto 3.
y discúlpenme si voy un poquito rápido, estoy tratando ahí de cumplir con el timing que estamos encima. Adaptabilidad al cambio. ¿Cómo podemos ser más adaptables? Aceptar. Hay cosas que son como son. Nuestra realidad de hoy es lo que es. No quiere decir esto que nos vamos a resignar a que puede ser distinto. Puede ser muy diferente. Sin embargo, para que sea diferente, yo tengo que jugar con las cartas que tengo. Y las cartas que tengo, en vez de pelearlas, acéptenlas y búsquenle el lado que le permita sacar el mejor y el mayor rendimiento. Probar formas distintas, en el amplio sentido, formas de gestión, formas de incentivo, formas de desarrollo, en fin, probar formas distintas nos va a ayudar también a generar esta capacidad de adaptación. Abrir posibilidades de estrategias sin mover las metas, es decir, ok, tengo que llegar a Roma. ¿De qué manera lo puedo hacer? Sabemos que, como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Tenemos muchas formas de llegar a nuestros objetivos. Pongámonos creativos, busquemos nuevas maneras, modelemos experiencias, cómo lo hacen otros para llegar a ese mismo objetivo. No movamos la meta, movamos la manera de hacer las cosas para llegar a ella. Implementar cambios con frecuencia. En la medida que usted está permanentemente implementando alguna modificación en los procesos, en las reuniones de equipo, en su organización personal, en su rutina de vida, entonces eso también le genera mayor aprendizaje de adaptación y capacidad de cambio. Cuarto punto, transformación del liderazgo. Hoy día necesitamos un nuevo líder porque la cancha cambió. Y por lo tanto necesitamos un líder que inspire y contagie. O sea, que sea muy bueno en inteligencia emocional, que promueva desde la emoción. La emoción es una fuente de energía fundamental para el desempeño. Entonces necesitamos un líder inspiracional. Ya no que nos bajen la línea por la jineta que tiene el líder, por el nivel jerárquico, sino que realmente nos contagie con una misión, con una visión, que nos enamore con un proyecto, que nos pueda relatar y poner en nuestra mente una historia de la que queremos ser parte e involucrarnos activamente. Necesitamos un líder que nos enseñe, que nos apoye, que sea un soporte, ¿sí? Que no sea el controller, que sea el soporte, que sea el mentor del equipo, que esté en condiciones de mostrar, de enseñar, de modelar el desempeño del equipo, no solamente de pedir y evaluar el trabajo de otros. Necesitamos gestionar la capacidad para el resultado, es decir, olvídese de gestionar tiempo. Eso quedó en el pasado. Usted no gestiona horario. Oye, es que llegaste tarde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso ya no existe. Además, la gente ni siquiera llega. Está todo remoto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es gestionar capacidad. ¿Para qué eres bueno? Y cómo esa habilidad impacta en el resultado que buscamos. Entonces, por eso tú vas acá, el otro va allá, y así, en fin, vamos ordenándolo el máximo oportuno. Damos seguimiento y no control. No necesitamos control, necesitamos profesionales autónomos. Es el gran desafío hoy día, profesionales cada vez más autónomos. Y nuestro trabajo, quienes tenemos equipos a nuestro cargo, es dar seguimiento. ¿En qué vamos? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo vamos? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Somos facilitadores, tenemos que ser el bálsamo del equipo, que le da soporte, que le da guía, que lleva un seguimiento de lo que tenemos que hacer, pero que no está permanentemente pidiendo cuenta, haciendo reportería innecesaria, solicitando informes que nadie lee. Eso tiene que llegar en el pasado. Y por último, y agradeciendo ahí la paciencia, y por último, proveer sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo son claves para la vida, queridos colegas, para la vida, no solamente para el trabajo. Y un sistema de apoyo que puede ser tecnología, que puede ser procesos, que puede ser personas, que pueden ser redes, en fin, nos tiene que servir para, primero, organizar, ¿sí? O sea, para dejar cada cosa en su lugar. Nos tiene que ayudar a automatizar procesos. Hoy día, con la tecnología que tenemos, simplemente en el Outlook, si usted lo sabe usar bien, va a haber muchas cosas que se va a ahorrar tiempo, porque de verdad puede automatizar 1.000.000 de cuestiones. Por lo tanto, la organización, ¿qué es lo que nos genera? Nos despeja la mente para dejar cada cosa en una cajita y nuestra cabeza, nuestra memoria RAM, usarla para la productividad de lo que tenemos que sacar ahora. Lo otro está organizado y está en su lugar.
La automatización nos permite sacar tareas de nuestra agenda para ser más efectivos y focalizados en lo que realmente tenemos que hacer. Tercerizar nos permite descansar sobre otra cosa. Por ejemplo, la mayoría de nosotros seguramente utilizamos alarmas para despertar. Cuando usamos una alarma despertadora, lo que hacemos es tercerizar una función. En vez de tener que despertarme yo solo o pedirle a alguien que me despierte, lo centralizo, tercerizado, por ejemplo, en algo automatizado. También se lo podría pedir a alguien y lo tercerizo en otro. ¿Eso qué hace? Me quita a mí una tarea y me despeja una función. ¿Para qué? Para dedicarla a lo que realmente va a generar valor. Y por último, enfocar. El foco es fundamental para el desempeño. La mayoría de nosotros, si es que no todos, tenemos smartphones, ¿sí? Y nuestros computadores, una de las cualidades que nos dicen una y otra vez en todas partes es que son multitask. Y en las organizaciones dicen, oye, hay que ser multitask. Y a los hombres muchas veces nos tiran broma y nos dicen, no puede caminar y mascar chicle, no es multitask. Y todas esas cosas. La verdad que ser multitask es una excelente forma de tener un desempeño más bajo. Las personas logramos nuestra mayor efectividad cuando somos focales, cuando logramos concentrar nuestra capacidad en una misión y la podemos sacar adelante en menor tiempo, de mejor manera, con mayor efectividad. Y por lo tanto, los sistemas de apoyo nos tienen que permitir poner foco en lo importante. En la medida que logremos hacer eso con nosotros, con nuestro equipo, en la organización, entonces sin duda vamos a poder estar mejor preparados para este desafío que es enorme, pero que también creo yo es muy bonito y nos puede poner en un nuevo estadio de desarrollo a nivel personal, profesional y también en la organización. Ahora, la pregunta del millón, creo yo, es, ¿y usted qué va a hacer con todo esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo se come en su realidad? ¿Qué es lo que va a hacer con todo esto que hemos conversado? Y espero que haya sido de utilidad. Por mi parte, quedo a disposición de sus preguntas para poder atenderlas y nuevamente agradecer a Proactivo por esta instancia y por la invitación. Invitarles también a ustedes a que estemos en contacto. Ahí les dejo mi sitio web y en redes sociales, Isaías Charón, en todas las redes sociales nos podemos encontrar. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de sus preguntas. Bien, muchas gracias. Estamos entonces esperando algunas preguntas. Tenemos unos minutos para responder las preguntas. Si hay una acá de Juan. Sí, tenemos ahí. Sí. Sí, dice, bueno, buenas tardes. ¿Qué retos se les presenta en esta etapa a las áreas de recursos humanos respecto a la gestión de la cultura organizacional? Bueno, yo creo, como lo señalé hace unos minutos atrás, de que el principal reto dentro de recursos humanos para la cultura es promover la creación de una cultura nueva de desempeño. Nosotros estamos gestionando casuísticamente, ¿ah? Uno a uno, caso a caso, en fin, en vez de gestionar por cultura, la gestión casuística es más sencilla en lo inmediato, pero es eterna y trabajosa y muy desalineada. Entonces nosotros debiéramos ser, creo yo, los principales propulsores, impulsores de la organización de decir, ¿sabe qué? Necesitamos definir una cultura y necesitamos definir que esta cultura sea nuestra hoja de ruta para hacer gestión también desde las personas. Y de esa forma hacer un proceso coherente, que contratemos por los valores, que despidamos por los valores, que gestionemos por los valores, que hagamos todo esto a aquellos que cumplan nuestra política, pero que sea claro, que sea alineado, que no sea al que me cae bien una cosa, al que no me cae bien otra, o cuando me conviene esto, o cuando no me conviene lo demás allá. Eso es lo que pienso yo, estimado Juan. No sé si alguien más tiene por ahí alguna Muy pregunta. bien. A ver, no sé, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, todavía no tenemos ninguna pregunta, entonces, bueno, agradecemos tu parte. Ahí hay una pregunta más. Muchas gracias, dice Juan. Ah, ya. Ok. De nada, Juan. Está bien. Bien, parece que no hay más preguntas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Isaías, Sharon, por habernos comentado tu experiencia.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, mucho éxito con este cierre de seminario. Felicitaciones a todo el equipo Proactivo por este evento y también a todas las personas que estuvieron conectadas, enviarles un gran saludo desde Santiago de Chile y quedar también a su disposición. Eh, Ahí creo que hay unas preguntas que entraron recién, no sé si Ya creo. alcanzamos a responderlas. ¿Ya? Sí, sí. ¿Sí? Eh, ok, ¿cómo gestionar cuando las gerencias no están comprometidas en el cambio de cultura? Muy fácil, Stephanie. Si la gerencia no está comprometida, no hay nada que hacer aquí. Si el dueño de casa no quiere modificar su casa, ¿qué vamos a hacer? No hay mucho que hacer ahí. No, ahí estamos listos, ¿no? Necesitamos que la gerencia se involucre, es un requisito para que esto ocurra. Sabiendo que los procesos culturales se pueden medir en un tiempo prolongado, se puede trabajar bajo la metodología ágil. Claro, de hecho se utiliza, Kelly, la metodología ágil para esta implementación, lo que no quiere decir de que esto haga que los tiempos reduzcan en gran cantidad. Una de las gracias que tiene la cultura, cualquier cultura, es que es una forma que se ha establecido y que pasa a ser como invisible para la gente que la comparte. Es algo natural. Y para que llegue a ser natural requiere repetición y requiere también ser sostenida en el tiempo. Por cierto que entre más compleja sea la cultura o mayor dispersión cultural haya entre los colaboradores, esto nos va a generar mayor tiempo. Sin embargo, lo que necesitamos es establecer y sostener coherentemente durante el tiempo necesario para que se establezca. Pero las metodologías ágiles son una excelente herramienta, Kelly, y de hecho se utilizan para este proceso. Lucy pregunta qué curso nos recomiendas para ser exitoso y mejorar aún más nuestras habilidades. Bueno, hay tanto que estudiar, Lucy, pero yo personalmente les recomendaría que se aboquen a trabajar sus propias cualidades, más que temas técnicos. Temas de inteligencia emocional son muy importantes, temas de autogestión, de construcción de hábitos son muy importantes. Eh, bueno, Proactivo también es parte de un evento que se va a venir en algunos, un par de meses más a nivel internacional en temas de inteligencia emocional. Pueden participar de ese evento, va a estar muy interesante. Seguramente el Proactivo les va a mandar luego las invitaciones y todo lo demás, pero hay mucho, Lucy. Yo lo que les recomendaría ahí es abóquense a excelencia personal. Si uno es mejor, si uno es más autónomo, si uno tiene más habilidades, el trabajo es simplemente un área más de la vida y por lo tanto vamos a poder hacerlo de mejor forma. Abel pregunta cómo ve la programación neurolingüística en relación a recursos humanos. Los líderes deberían conocer este tema para mejorar, sin duda. Todo lo que tiene que ver con excelencia personal, Abel, yo lo recomiendo. Coaching, mentoría, programación neurolingüística, inteligencia emocional, construcción de hábitos de excelencia. Todos esos ámbitos yo creo que son vitales, no solo en recursos humanos, para cualquier ser humano, pero si nosotros queremos además ser ejemplo y encarnar, tenemos que partir por casa y hacernos cargo de lo que nos compete a cada uno. Creo yo que la PNL puede ser una excelente herramienta. ¿Cuál es el enlace de la guía práctica para diseñar cultura? Mira, no la tengo, pero déjame que la busco. Está, y se las dejo. Bien, acá está. Se las voy a compartir en el chat. Ahí les dejo, no, perdón, ahí se la compartí solamente a Proactivo. Ahora sí, se las compartí a todos, ahí lo tienen a disposición. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Les deseo una excelente tarde y fin de semana. Gracias de nuevo a la gente Proactivo por este espacio. Y un abrazo grande, estamos en contacto.